la Administración Penitenciaria. Saludo a todo el panel que acompaña este gran evento respecto a eliminar la tortura y esas viejas praxis en nuestro país, y como Estado podamos mostrar una certidumbre a nuestra sociedad respecto al tema de la tortura. Saludo a nuestro defensor del pueblo, Pedro Calizaya, defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestra vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, María Eugenia García Moreno, a la licenciada Lidia Suárez Egües, secretaria nacional de Interacción, Salud y Extensión Universitaria. Saludamos también al señor Román Bosnaski, oficial del programa de la cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia. Saludamos también a nuestro querido amigo Mauro Constantino, director del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Saludamos también a un querido amigo, Edwin Machicado Rocha, director de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. A otro compañero, amigo también, Abraham Jorge Jiménez, coordinador general del proyecto Mundo en Bolivia. Un saludo también a Emma Bolsia Bravo, directora del Instituto de Terapia de Investigaciones sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal. Un saludo cordial también a nuestra amiga Ana Filipa, coordinadora del proyecto Con Buenas Razones. A todos los docentes, estudiantes que nos acompañan, instituciones que forman parte del consorcio mismo que está llevando a cabo este evento, un saludo siempre especial y fraterno. Bien lo decíamos en la conferencia de prensa, Bolivia separada no ha podido lograr muchos avances, pese que naturalmente, como decía la Comisión Interamericana de Derechos, en nuestros centros penitenciarios en Bolivia no reflejamos los mayores índices, más bien tenemos los índices más bajos de la región respecto a violencia o torturas intramuros. Creo que ese es un buen referente, pero eso no quiere decir que no se reflejen violencia, que no se refleje torturas o algún tipo de vejamen al interior de nuestros centros penitenciarios. Algo que siempre manifestábamos, ¿cómo queremos enseñarles a los privados de libertad a respetar los derechos de los demás cuando nosotros no les respetamos sus derechos? Es medio paradójico. Por eso creo importante este foro donde seguramente se va a desarrollar, y ustedes como estudiantes de las diferentes carreras que nos acompañan hoy seguramente van a poder asumir un tipo de criterio diferenciado y conocer un poquito más respecto a la formación, pero sobre todo a lo futuro poder implementar estos conocimientos que el día de hoy nos van a tener. La Administración Penitenciaria está trabajando fielmente a los lineamientos que establece también nuestro gobierno nacional, pero no solamente es el gobierno nacional parte de lo que tenemos que trabajar, sino el Estado mismo, y ahí les recuerdo lo que establece nuestra Constitución Política del Estado del año 2009, donde por primera vez en las constituciones políticas que hemos tenido precedentes, hoy se reconocen los derechos de los privados de libertad. Y el artículo, cabalmente, el artículo 74, establece y dice que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad. Queridos alumnos, todos los presentes, la Constitución Política del Estado nos está estableciendo una responsabilidad a todos, no solamente a las instituciones que son parte del Estado, sino, o al régimen penitenciario, sino a todas las instituciones que somos parte del mismo, incluidos ustedes, queridos estudiantes. Todos somos parte de esto. Una reinserción social, obviamente, se trata también de enseñar y erradicar el tema de violencia. Otro de los temas que me gustaría siempre tocar, que ejerce también un tipo de violencia y tortura psicológica, es lo que está pasando respecto al hacinamiento y sobrepoblación, y en pocas palabras, al tema de justicia. Hoy en día en Bolivia ha habido un importante incremento de privados de libertad en los últimos 16-18 meses. Más de 8.000 privados de libertad se han incrementado en los centros penitenciarios. Amerita una profunda reflexión seguramente, no solamente para el órgano judicial, que es el encargado de velar por los derechos
procesales que tiene cada periodo de libertad, sino también creo que todos deberíamos tomar parte y opinión respecto a estas cifras tan importantes. Hemos entrado en un poco de temor respecto, hablo del órgano judicial, respecto a la discrecionalidad en principio de la detención preventiva. Quiere decir que en primera instancia los jueces adoptan un tipo de no importancia respecto al imputado y lo prefieren mandar en detención preventiva a tener problemas con la sociedad, la opinión pública y las instituciones como la policía boliviana, como ejemplo pongo. Ese es un factor ya que llena los centros penitenciarios y al final me referiré respecto a este análisis que estoy queriendo plantearles. Un segundo momento es a la hora de salir. Estamos hablando que no solamente tenemos en privación de libertad, privados de libertad con plazos ya vencidos en detención preventiva, pero también a lo otro que es privados de libertad que ya meritan un tipo de salida, ya sea por un beneficio penitenciario, que es el extramuro, que seguramente lo deben estar viendo, la libertad condicional, lo que establece el artículo 138 de la ley 2298, que es la redención para ciertos delitos, trabajas, estudias a nivel del centro penitenciario, por 2 días, redimes un día. Eso tenemos actualmente en nuestro ordenamiento y modificaciones que se han ido dando a estas en este último tiempo. Los jueces hoy en día también están ejerciendo un tipo de tortura con los privados de libertad. Privados de libertad que tenían y merecen una libertad condicional al cumplimiento de las 2/3 partes de su pena, ya tendrían que salir afuera con ese beneficio. Hoy en día siguen en los centros penitenciarios, porque la censura de la sociedad hace de que los jueces tengan ese temor de querer liberar a los privados de libertad. ¿Por qué? Porque hay una censura. Han liberado a un asesino, han liberado... No estamos hablando del caso sonado de Richard Choque, donde este privado de libertad ha salido favorecido con una detención domiciliaria irregularmente. Estamos hablando de privados de libertad que ya han cumplido con la sociedad, que ya han cumplido con lo que establece el ordenamiento jurídico y que les corresponde a la libertad. Por ahí también pasa un tipo de tortura, porque un privado de libertad que ya sabe que tiene una salida alternativa, que tiene un beneficio, que ya ha cumplido con su sentencia, hoy en día sigue en los centros penitenciarios. Es otro tipo de tortura que seguramente tendremos que analizar con todas las instituciones que hoy se han sumado para poder tomar opinión y levantar la mano en algún momento respecto a este vejamen jurídico que se está realizando en los centros penitenciarios. 2 temas importantes. Al momento de ingresar, una discrecionalidad de la detención preventiva. Al momento de salir, otra aberración de nuestro Estado mismo a través del órgano judicial de no liberarlos como corresponde. Hay privados de libertad que hemos tenido y lo estamos ya socializando que han cumplido su sentencia completa. Han habido privados de libertad que han sobrepasado los plazos procesales incluso al máximo de su pena en detención preventiva. Por eso es que creo que una forma de tortura son las rejas. Cualquier privado de libertad, cualquier ser humano es lastimado en cualquier forma de privación de libertad. Imagínense todavía sobrepasar estos plazos cumpliendo un tipo de sentencia que ya es lo máximo que le puede dar la sociedad respecto a un delito cometido. Yo les hablo 2 cosas porque creo que amerita que analicemos estas cosas. Primer paso, la condición política nos responsabiliza a todo el Estado, incluidos ustedes, queridos estudiantes, que son parte del Estado de acuerdo a conceptos que se manejan, porque Estado somos todos, y la Constitución nos dice responsabilidad del Estado para empezar, que tendría que preocuparnos para devolver a esas personas que circunstancialmente están en privación de libertad en condiciones diferentes, no resentidos. Entonces creo que son distintas formas de tortura que tenemos que empezar a analizar y erradicar. No solamente la tortura física, esa tortura psicológica que se establece también a través del órgano judicial.
Espero que esta pequeña reflexión pueda coadyuvar también como parte de la administración penitenciaria a seguir mejorando estos aspectos. ¿Por qué nos sumamos como administración penitenciaria a este trabajo que se está desarrollando con las diferentes instituciones? Porque tenemos que corregir, porque tenemos que aprender a escuchar a las instituciones, al otro, en qué estamos fallando y corregir. Ya basta de informes aquí, informes allá, le pido informe al director, le respondemos y entre informe y informe no se llega a una situación de sanción a los agresores, a los que tienen que pagar por la tortura física, estamos hablando de psicológica, al interior de los centros penitenciarios. Creo que aunando todos los esfuerzos que estamos haciendo, todas las instituciones vamos a poder mejorar. Pero decía, en el pasado, no les voy a hablar de muchas décadas, de unos 10, 12 años, cada institución hacía sus esfuerzos, pero los esfuerzos separados no han servido. Ahora creemos que aunando todos los esfuerzos, esas ganas de querer trabajar conjuntamente, sacando los temas políticos por un lado, y solamente basándonos en los derechos humanos, porque los derechos humanos no tienen color político, los derechos humanos tienen que ayudarnos a avanzar y ejercerlos. Hay mucho todavía por trabajar en nuestro Estado, porque al final cuando hay instituciones como el SPT, el Comité Internacional contra la Violencia y Tortura, no dice solo régimen, sanciona al Estado, sanciona a todo el Estado respecto a un vejamen que podríamos estar nosotros cometiendo. Entonces, que no sea un pantallazo, que la CIDH diga los centros penitenciarios de Bolivia son los menos violentos. Yo siempre decía, no solamente de la región, posiblemente del mundo. En nuestros centros penitenciarios así hacinados y con la precariedad que tenemos, no hay esa violencia intramuros como lo hay en otros países. Pero claro, somos buenos para satanizar y decir, en Bolivia están los centros penitenciarios más violentos. Nos hacen ver y creer eso. Las estadísticas no dicen eso. Las estadísticas dicen lo contrario. Por eso tenemos que involucrarnos a este trabajo conjuntamente, y eso agradezco al director de la carrera de Derecho como también a de Psicología, que hoy los estudiantes están en los centros penitenciarios bajo las modalidades de trabajo dirigido, prácticas, y eso es importante. Estamos involucrando a nuestros estudiantes a sumarse, a recuperar a esas personas, a hacerles conocer que tienen derechos y que esos derechos tienen que ser ejercidos. Por eso agradecemos a nuestra casa de estudio, a nuestra vicerrectora, que se está ampliando a través de las diferentes carreras, que nuestros estudiantes también tengan una presencia activa. Si bien van a titularse con ese trabajo dirigido, pero van a adquirir, yo les decía, algo que no pueden adquirirlo en cualquier lugar, que es la experiencia. Viendo la diversidad de casos al interior de los centros penitenciarios, van a poder tener esa experiencia y van a poder practicar. Así que el beneficio es mutuo y vamos a seguir apostando para seguir ampliando este tipo de convenios, trabajo, y para que podamos seguir desarrollándonos como Estado. Muchísimas gracias. Palabras alusivas a cargo del licenciado Abraham Colvin Jiménez, coordinador general del Proyecto Mundo.